Bienvenidos al video de reacciones químicas y estequiometría. Pueden ser elementos o compuestos. Las reacciones químicas se clasifican por la energía que requieren o liberan, o bien por el proceso a que se someten los reactivos. Reacción de síntesis o adición. Las reacciones de síntesis o combinación ocurren cuando dos o más reactivos forman un solo producto. Generalmente se libera calor. Eso se le conoce a una reacción exotérmica. También se le conoce como reacciones de adición. En las reacciones se producen compuestos químicos a partir de sustancias más simples o elementales. Un ejemplo cotidiano es el amoníaco, que se forma mediante una reacción de síntesis entre el nitrógeno y el hidrógeno. Reacción de descomposición. La descomposición química es un proceso que experimentan algunos compuestos químicos en el que, de modo espontáneo o provocado por algún agente externo, a partir de una sustancia compuesta se originan dos o más sustancias de estructura química más simple. Es el proceso opuesto a la síntesis química. La ecuación química de una descomposición es AB mayúsculas que produce A más B, o bien reactivo A más B más B. La descomposición son compuestos que indican la termodinámica o termólisis, la electrólisis y la hidrólisis. La descomposición química total de un compuesto origina los elementos que lo constituyen. Los casos más frecuentes de la descomposición son los ya mencionados, en el cual se constituyen de los elementos. Reacción de desplazamiento simple y doble. Una reacción de sustitución simple, también llamada reacción de desplazamiento simple, es una reacción en la que un elemento se sustituye por otro dentro de un compuesto. Los materiales iniciales siempre son elementos puros como metal de zinc puro o gas hidrógeno, más un compuesto acuoso. El doble son dos reactivos que intercambian compuestos o elementos químicos simultáneamente. Reacciones endotérmicas. Una reacción endotérmica es un tipo de reacción química en la que se consume energía en forma de calor, por lo que el producto obtenido tiene una energía mayor que los reactivos iniciales. Entonces, en una reacción endotérmica, la variación de entalpía es mayor a cero. Algunos de los ejemplos de las reacciones endotérmicas es, por ejemplo, la producción de ozono en la atmósfera. Esta reacción es impulsada por la radiación ultravioleta del Sol. Las moléculas del oxígeno son convertidas en ozono, absorbiendo energía de dicha radiación en el proceso. Se denomina reacción exotérmica a cualquier reacción química que desprende energía, ya sea como luz o calor, a lo que es lo mismo, como una variación negativa de la entalpía. La entalpía es el prefijo de exo que significa ir hacia afuera. Una reacción exotérmica da como resultado el calor o la luz. Un ejemplo muy sencillo es la mezcla de agua oxigenada y el yoduro de potasio, de la cual se genera un burbujeo, calor y finalmente humo, que es la energía que se libera de esta reacción exotérmica. Reacciones endoluminosas. Las reacciones químicas endoluminosas son aquellas que consumen energía lumínica. Es gracias a esta luz que se obtiene la energía necesaria para convertir los reactivos sencillos en productos más complejos. El más claro ejemplo de ellos es la fotosíntesis. Una reacción endotérmica es aquella cuyo valor de entalpía es positivo, es decir, el sistema absorbe el calor del entorno.
Reacciones exoluminosas. Las reacciones químicas exoluminosas son aquellas que liberan energía lumínica, es decir, la conversión del reactivo en el producto no consume energía, sino que la emana no en forma de calor, aunque también lo puede hacer, sino en forma de luz. Todas las reacciones químicas que brillan son de este tipo, incluidos los fenómenos bioluminiscentes de determinados animales. Reacciones endoeléctricas. Las reacciones químicas endoeléctricas son aquellas que consumen energía eléctrica, es decir, para convertir un reactivo sencillo en un producto complejo se requiere de un aporte de electricidad. Es la descarga eléctrica la que da la energía necesaria para que se lleve a cabo esta reacción. Reacciones ácido-base, también llamadas reacciones de oxidación-reducción, es donde se transfieren los electrones. En este tipo de reacción debemos fijarnos en el número de oxidación de los electrones involucrados. Si el número de oxidación de un elemento aumenta, este se oxida. Si disminuye, se reduce. Por ejemplo, en esta reacción se oxida el hierro y se reduce el cobalto. También se clasifican según el sentido de la reacción, como reversibles e irreversibles. Reversible es cuando se da en ambos sentidos, es decir, que los productos pueden volver a convertirse en reactivos. E irreversible cuando solamente se dan en un sentido, es decir, que los reactivos se transforman en productos y no puede ocurrir el proceso contrario. Unidades de medida usuales en estequiometría. Número de Avogadro. La unidad empleada por los químicos para expresar el peso de los átomos es el equivalente a un número muy grande de partículas y recibe el nombre de mol. De acuerdo con el Sistema Internacional, el mol se define como la cantidad de sustancias que contiene tantas entidades de átomos, moléculas o iones. Numerosos experimentos han llevado a los químicos a deducir que un mol es igual a 6,022045 por 10 a la 23 partículas. Esta cantidad suele redondearse a 6,022 por 10 a la 23. Se denomina constante o número de Avogadro en honor al científico italiano Amedeo Avogadro. Mol-gramo. El mol-gramo es el peso en gramos de un mol de moléculas. 6,022 por 10 a la 23 moléculas de una sustancia química, y se determina expresando el peso molecular en gramos. Átomo-gramo. Es la cantidad de sustancia que contiene el peso atómico, molécula gramo, del elemento expresado en gramo. La masa en gramos de los átomos de los elementos debe encontrarse en la misma relación que sus masas atómicas. Un átomo gramo o mol de átomos de un elemento contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos y pesan un número de gramos igual a la masa atómica de ese elemento. Se determina multiplicando el número de átomos de cada elemento de la fórmula del compuesto por su masa atómica que se consulta en la tabla periódica. Mol molecular. Básicamente, un mol de cualquier sustancia es un peso igual al peso molecular expresado en unidades de masa atómica. Esto implica que un mol de cualquier sustancia contiene exactamente el mismo número de moléculas. Todos los elementos de la tabla periódica tienen una determinada masa atómica. Conceptos de estequiometría. La estequiometría es la
parte de la química que estudia las relaciones cuantitativas entre las sustancias que intervienen en una reacción química, reactivos y productos. Estas relaciones pueden ser mol-mol, mol-gramos, gramos-gramos, mol-volumen, volumen-gramos, volumen-volumen. Las relaciones pueden ser entre reactivos y productos, solo entre reactivos o solo entre productos. Cualquier cálculo estequiométrico que se lleve a cabo debe hacerse en base a una ecuación química balanceada para asegurar que el resultado sea correcto. Las leyes estequiométricas forman parte de la historia de la química y fueron propuestas antes de la teoría atómica de Dalton y de los conceptos de mol y fórmula molecular. Expresan las relaciones de masa de elementos en un compuesto químico o de reactivos y productos en una reacción química. Ley de la conservación de la masa. Antoine Lavoisier. En toda reacción química o física se conserva la masa, es decir, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. La ley de conservación de la masa, enunciada en Lavoisier en 1789, es una de las leyes fundamentales en todas las ciencias naturales. En esta ley se asume la conservación de la identidad de los elementos químicos, que resulta indispensable en el balanceo de las ecuaciones químicas. Ley de las proporciones constante. Joseph Louis Proust. En 1799, Joseph llegó a la conclusión que, para generar un compuesto determinado, dos o más elementos químicos se unen entre sí, siempre en la misma proporción ponderal. Una aplicación de la ley de Proust es en la obtención determinada de composición centesimal de un compuesto, es decir, porcentaje ponderal, que dentro de la molécula representa cada elemento. Ley de las proporciones múltiples. John Dalton. Puede ocurrir que varias masas de un elemento se pueden combinar con una misma masa de otro elemento, caso no previsto en la ley de Proust. En 1808, Dalton concluyó que las masas variables se guardan en una relación sencilla, es decir, expresable mediante el cociente de números enteros pequeños. Esta ley le llevó a Dalton a desarrollar un modelo atómico. De reacciones químicas. El balanceo de las ecuaciones químicas es la fórmula de igualar la cantidad de átomos que reaccionan con los átomos que se producen en una ecuación química. En la ecuación química se muestran las fórmulas de los materiales que reaccionan y los productos que se forman, separados por una flecha. El balanceo de las ecuaciones químicas sirve para presentar de forma correcta las proporciones de sustancias que reaccionan y la cantidad de productos que se obtienen. Para balancear una ecuación química, en primer lugar debemos confirmar que el número de átomos del lado izquierdo de la reacción es igual al lado derecho de los productos. De no ser así, podemos recurrir a algunos métodos para hacer el balanceo, como el de tanteo, algebraico y redox. Balanceo por tanteo. Es un método de balanceo que consiste en igualar el número de átomos de cada uno de los reactantes y de los productos mediante tentativa o error. El método funciona para reacciones sencillas. Se recomienda balancear primero los átomos diferentes a oxígeno e hidrógeno. Balanceo redox. Este método se basa en la formulación matemática de las semireacciones químicas, las cuales describen los cambios en el estado de oxidación que experimenta cada componente en la reacción química. Este método es aplicable en las reacciones oxidación-reducción. Cálculos estequiométricos. Cálculos estequiométricos en las reacciones químicas.
Se basan en las relaciones fijas de combinación que hay entre las sustancias en las reacciones químicas balanceadas. Los cálculos estequiométricos requieren una unidad química que relacione las masas de los reactantes con las masas de los productos. Esta unidad química es el mol. Relación mol-mol. Esta relación es el número de Avogadro. Un mol siempre contiene el número de Avogadro de las moléculas. Los coeficientes estequiométricos indican la proporción en la que intervienen los moles de reactivos y productos en una reacción química. Relaciones peso-peso. Las llamadas relaciones estequiométricas dependen de la manera en que se plantea el problema, es decir, de las unidades en las que se da la sustancia, dato del problema y las unidades en que se requiere o pide la sustancia incógnita. Reactivo limitante y en exceso. Para encontrar el reactivo limitante debemos comparar la cantidad de producto que se obtiene con la cantidad dada en el reactivo de separado. El reactivo que se produzca en la menor cantidad de producto es el reactivo limitante. El reactivo en exceso será aquel que no se agote por completo durante la reacción. La cantidad de producto que se obtenga de la reacción dependerá siempre de la cantidad de reactivo limitante que se tenga en la reacción. Las conversiones es la fracción del reactante que se transforma en producto. Por eso la cantidad total de productos, en caso de que sea solo un producto, sería entonces ese caso conversión. Y rendimiento. Pero para más de un producto, entonces el rendimiento sería función de la selectividad hacia un producto determinado. Grado de conversión o rendimiento. La conversión es la fracción reactante que se transforma a producto, pero es la cantidad total de productos. En caso de que solo sea un producto, sería entonces en ese caso conversión y rendimiento, pero para más de un producto, entonces el rendimiento sería función de la selectividad hacia un producto determinado. Y vendría dada por el cociente de los moles del producto entre los moles de los productos totales, o sea, la cantidad total del producto para la conversión. La conversión es igual a moles consumidas de un compuesto, entre las moles alimentadas de este compuesto. Dato: los moles consumidas no quiere decir que sean los mismos que los moles producidas. He ahí la diferencia con el rendimiento.